De vital importancia fueron los fondos obtenidos por los Rothschild de manos del zar de Rusia. En total, fueron 35 millones de dólares depositados en el Banco Rothschild de Inglaterra, y otros 80 millones de dólares en el de París. Esa fortuna calculada al día de hoy, se estima que ascendería a unos 50.000 millones, mismos que sirvieron para financiar el proyecto del Acta de la Reserva Federal, lo que les permitió a los Rothschild apoderarse de la economía estadounidense. Pero no solo eso, sino también para comprar Palestina. Así es, antes y durante la Primera Guerra Mundial, la banca Rothschild aseguró préstamos a Turquía por casi 100 millones de libras. Cuando el gobierno turco se derrumbó después de la Primera Guerra Mundial, porque estaban en el bando perdedor, los Rothschild tenían derecho a reclamar Palestina para ellos, que pertenecía al Imperio Otomano, debido a que los turcos no pudieron devolver los préstamos. El gobierno británico, la Liga de Naciones y posteriormente Naciones Unidas, siguieron los dictados de los Rothschild, de modo que los británicos recibieron el mandato sobre Palestina y otros territorios del decadente Imperio Otomano, como Irak por ejemplo. 2 décadas después, los Rothschild lograron a través de sus representantes en el gobierno inglés, crear los espacios y los acuerdos que llevaron finalmente a la fundación de la Nación de Israel. Antes se aseguraron de tener todas las piezas del juego, ya que los Rothschild fueron los responsables de la redacción del tratado el cual terminó la Primera Guerra, impuesto a Alemania. En él, se concedía a los Rothschild los derechos de propiedad ferroviaria alemana en Palestina, allanando así el camino para que los Rothschild tuvieran la suficiente influencia que dictara la política internacional relativa a Palestina. Eso aunado a que ellos, a través de sus logias masónicas, habían engendrado un movimiento mundial conocido como sionismo. El líder visible de este movimiento, fue nada menos que Teodoro Herzl, hijo de una acomodada familia judía de Alemania, aunque él era austrohúngaro. Pero de esto hablaremos más tarde. Pero aún hay más. Los Rothschild financiaron la Revolución Rusa que confiscó vastas porciones de la riqueza de la Iglesia Ortodoxa. Ellos han sido capaces de evitar que los herederos legítimos de la fortuna del zar puedan retirar un centavo de los millones depositados en sus bancos. Mountbatten, que está relacionado con los Rothschild, ha llevado al tribunal batallas para impedir la retirada de fondos por cualquiera de los reclamantes de la fortuna. En otras palabras, el dinero que invirtieron en la Revolución Rusa, no solo era pagado por los depósitos de la riqueza de los zares, sino directamente por los bolcheviques en millones de dólares en oro, siendo que además, la naciente Unión Soviética, quedó endeudada con los Rothschild. Abriendo un paréntesis, que es la fortuna de Carlos Slim, de alrededor de 60.000 millones de dólares, comparada con la exorbitante riqueza de los Rothschild. Estos últimos poseen, sin contar islas, inmensos parques de conservación ecológica por todo el mundo, por ejemplo en Brasil, el mismo territorio de Palestina, hectáreas y más hectáreas de terrenos por todo el mundo donde existen yacimientos con toda suerte de recursos mineros sin explotar, obras de arte y otros bienes de baja liquidez, etc., unos 500.000 millones de dólares solo en papel moneda, documentos de inversión y oro. Todos los hermanos se reúnen 2 veces por semana en Londres para dictar al mundo cuál será el próximo valor que tenga el oro. Ya que el poder económico no es todo lo que se necesita para dominar al mundo, aunque es la base, también son necesarios otros pilares. Los Rothschild dominan a voluntad todo lo que se mueve en política. No hay congreso en el mundo que no pase por su aprobación, bueno, hay algunas excepciones. El poder político tras bambalinas es otro de estos pilares. Para hacerse del poder político y mantenerlo, ha sido necesario crear una superpotencia económica y militar, Estados Unidos, que pueda tener injerencia en los gobiernos de todo el mundo, ya sea por medio del espionaje, el cohecho, el soborno, el golpe de Estado o la guerra descarada, que siempre, o casi siempre, alcance lo que persigue.
partiendo de su organización satánica del Illuminati y de sus nexos con los jesuitas, han logrado el control sobre las logias masónicas. Han construido todo un esquema piramidal capaz de reclutar y preparar para sus fines a gente inteligente, pero sin escrúpulos para ser colocados en los gobiernos del mundo, en las organizaciones locales, en los organismos internacionales y en todos los ámbitos de la vida de las naciones, sea política, social, económica, académica, científica, religiosa, industrial, militar, etc., con la misión de obedecer a sus dictados y atender sus intereses. La escalada de los nuevos reclutas por esa pirámide tiene 1000 caminos y su destino depende de sus aptitudes tanto como de sus protectores. Porque hay que hacer notar que no cualquiera entra a estas filas. Normalmente se trata de hijos de potentados, de directores de grandes corporaciones y de ahí para arriba, de hijos o allegados de políticos prominentes, de recomendados por el clero o la jerarquía de alguna secta importante, hijos o parientes de funcionarios de primer nivel, etc. Para los ideólogos y planificadores, hay una suerte de destinos como el propio Illuminati, líderes de las logias masónicas, líderes y precursores de todo tipo de sectas y organizaciones, aún supuestamente cristianas, como los legionarios de Cristo, los mormones, los testigos de Jehová, los caballeros de Malta, el Opus Dei, etc., o, aún descaradamente satanistas como los adoradores de Satán, el Ku Klux Klan, Skull and Bones, Alfa y Omega, Scroll Yankee, la Sociedad Teosófica, etc., o incluso indefinidas como la New Age, el Gnosticismo, Zeitgeist, la Dianética, etc., que a su vez crean todo tipo de corrientes de pensamiento y actitudes sociales, que van desde la nueva moral ciudadana, hasta movimientos juveniles tales como los hippies, los dark, los punk, etc. Es tal el control sobre este particular, que se podría decir que para los jóvenes de familias influyentes, pertenecer a alguna de las logias de iniciación o a algún tipo de organización con fines programáticos, es prácticamente una obligación. De otra manera, no llegarían muy lejos en sus aspiraciones personales. Algunos de los destinos para estos reclutas son, por ejemplo, la UNESCO, la FIFA, la CIA, el FBI, el MI6 y sus variantes, la KGB, Propaganda 2, Gladio, etc. En liga intermedia están la ONU, la OMC, la OMS, la OCDE, el BM, el FMI, etc. Ya para los de Liga Mayor, se encuentran la Comisión Trilateral, a la que pertenecen entre otros, Enrique Krause, historiador mexicano, David Rockefeller, Luis Tellez, exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jaime Serrapuche, exsecretario de Comercio de México, Antonio Madero, Zbigniew Brzezinski, asesor de Obama, Herminio Blanco Mendoza y Mario Vargas Llosa, el Consejo de Relaciones Exteriores, al que pertenecen entre otros cientos, Henry Kissinger, Carlos Andrés Pérez, expresidente de Colombia, y Angelina Jolie, y finalmente, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Club de Roma y el Club Bilderberg. Los Rothschild controlan a través de todos estos brazos e hilos, y a la opinión pública, a la economía, a las ideologías, a la educación, a la política y a la cultura en general, porque además, sus grandes aliados, los medios de comunicación, pertenecen a agentes de su grupo, como NBC y CBS. Resulta difícil de creer para muchos, todo lo que aquí se expone, porque derrumba ideas y mitos, derrumba incluso ideales, sueños, perspectivas de vida, una parte de nuestra religiosidad y la moral misma. Pero he de decirles que todo, es real, que todo ha sido exhaustivamente investigado y analizado a la luz de la razón, de la intuición y de la historia. No hay nada de lo que aquí está escrito que no tenga una referencia. El problema es que nos resulta práctico incluir los cientos de libros consultados, los cientos de notas periodísticas revisadas, los enlaces usados, las miles de fuentes atendidas y las millones de páginas cotejadas unas contra otras. De cualquier manera, todo ese acervo, coleccionado y estudiado a lo largo de más de 10 años, está a disposición de quien lo desee si quiere ahondar más en los temas y convencerse por sí mismo.
De igual manera, algunos se habrán preguntado ¿y qué tienen que ver los Rothschild y el Illuminati con mi problemática local, con la serie interminable de malos gobernantes, con la desigualdad, con la injusticia, con la inseguridad, con la desinformación, con el narcotráfico, con las epidemias, con el terror y con tantos y tantos problemas que nos aquejan? Sin embargo, esta pregunta tiene respuesta en este documento, y tan cabalmente como en ninguno otro. Dicho lo anterior, quiero decirles que el primer paso para resolver los problemas es estar bien informado, saber la verdad sobre nuestra realidad, conocer de dónde vienen las cosas y por qué sucede lo que sucede. De otra forma, nuestra resistencia seguirá siendo ínfima y finalmente manipulada como lo ha sido a lo largo de la historia. Es pues, responsabilidad de cada quien, allegarse de la información necesaria para despertar su conciencia y actuar en consecuencia. La situación actual no da lugar a la flojera mental ni al borreguismo. Hay que conocer al enemigo, que en este caso está por todas partes y hasta en bandos aparentemente opuestos, para poderse defender adecuadamente. Pero sigamos con el texto. Fin de la parte primera del capítulo 3.